En el distante planeta Kaelor, las junglas densas y cielos cubiertos de cenizas eran testigos de una guerra despiadada. Las fuerzas humanas, lideradas por la Alianza Terrestre Unida, habían aterrizado en un intento desesperado por asegurar los recursos energéticos únicos del planeta, un elemento llamado Kaelita. Sin embargo, el terreno hostil y la resistencia implacable de la coalición alienígena Ibaran habían transformado la misión en una sangrienta pesadilla. El capitán Nathan Cole, un soldado curtido en combate, lideraba un escuadrón de reconocimiento tras las líneas enemigas. Su objetivo era simple pero letal: localizar un nodo de comunicación Ibaran y destruirlo para frenar los refuerzos. Pero nada en Kaelor era sencillo. Cada paso entre las ruinas de las antiguas ciudades alienígenas estaba plagado de trampas, emboscadas y los constantes ataques de los cazadores Ibaran, soldados genéticamente diseñados para exterminar. Durante una incursión nocturna, Nathan escuchó un grito distante, apenas audible entre las explosiones y el rugido de las tormentas eléctricas del planeta. Aunque sus órdenes eran ignorar cualquier distracción, su instinto lo llevó a investigar. Entre los escombros de lo que alguna vez fue un templo alienígena, encontró una figura atrapada bajo grandes trozos de metal. Era una Kaeloran. La piel luminiscente de la joven brillaba débilmente en la penumbra. Estaba herida, cubierta de sangre púrpura y apenas consciente. Nathan dudó. La lógica dictaba que debía dejarla. Ella era el enemigo, y ayudarla podría poner en peligro a su equipo. Sin embargo, algo en su rostro, una mezcla de miedo y desesperación, lo detuvo. «Capitán, tenemos que seguir adelante», susurró su segundo al mando por el comunicador. «Continúen sin mí». «Los alcanzaré», respondió Nathan, desconectando la línea antes de que pudieran protestar. Con esfuerzo, liberó a la alienígena de los escombros. Sus grandes ojos plateados se encontraron con los de Nathan, y aunque ella no dijo nada, su mirada era un torrente de preguntas. Él la cargó en sus hombros y comenzó a buscar un lugar seguro para esconderse de los patrulleros enemigos. Las horas siguientes fueron un infierno. Nathan esquivó patrullas Ibaran y soportó los ataques constantes de drones de reconocimiento. La Kaeloran, aunque débil, murmuró en su idioma nativo algo que el traductor de Nathan logró captar parcialmente. «Déjame. Me encontrarán. No te pongas en peligro por mí». «No voy a dejarte morir aquí», respondió Nathan entre dientes, sin detenerse. Finalmente, llegó a una caverna escondida al borde de un barranco. Allí, bajo una luz tenue, revisó sus heridas. Descubrió que la joven tenía una fractura en el brazo y varios cortes profundos, pero lo que le preocupaba más era una herida en su costado, de la que fluía una sustancia que no podía identificar. «Necesitas tratamiento médico, pero no tengo nada para ayudarte», dijo frustrado. Ella lo miró, susurrando con voz débil. «Nathan, humano». El capitán se sobresaltó al escuchar su nombre. Era evidente que ella entendía más de lo que parecía. Decidió quedarse en la caverna el tiempo suficiente para que ambos recuperaran fuerzas, pero sabía que no podía ocultarse para siempre. Si sus superiores descubrieran lo que estaba haciendo, lo considerarían un traidor. Las horas pasaron, y Nathan intentó comunicarse con su escuadrón. La radio estaba llena de estática, y no había señales de su equipo. Afuera, las tormentas continuaban rugiendo, cubriendo cualquier rastro de su ubicación. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente la Kaeloran, rompiendo el silencio. Nathan la miró fijamente. «No lo sé. Tal vez porque, en el fondo, no quiero ser un monstruo. No importa de qué lado estés, nadie merece morir así». Ella pareció procesar sus palabras, y aunque aún estaba débil, sus ojos mostraban algo nuevo: confianza. Por primera vez en su vida, había encontrado a un humano que no la veía como un enemigo, sino como una vida que valía la pena salvar. Nathan y Elira avanzaban con dificultad a través del terreno traicionero de Kaelor. La noche había caído, y con ella, una inquietante calma que presagiaba peligro. Elira, aunque recuperándose de sus heridas, todavía mostraba signos de debilidad. Nathan la ayudaba a caminar, cargando con su peso cuando era necesario, mientras mantenía su rifle listo para cualquier amenaza. «Estamos cerca», dijo Elira con un hilo de voz, señalando hacia las montañas a lo lejos. Nathan no respondió,
concentrado en el entorno. Cada sombra, cada sonido en la densa vegetación podía ser una trampa. El enemigo los estaba buscando, y lo sabían. A medida que avanzaban, Natán notaba un cambio en Elira. Aunque todavía desconfiaba de él, había algo en su actitud que empezaba a suavizarse. Tal vez era la forma en que él la trataba, como a una persona y no como a un objetivo. O quizás era el simple hecho de que, contra todo pronóstico, un humano había arriesgado su vida para salvarla. El silencio fue roto por el sonido metálico de un dron Ibaran que pasaba por encima de ellos. Natán empujó a Elira hacia el suelo, cubriéndola con su cuerpo mientras el dron barría la zona con luces intensas. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, respirando en silencio, hasta que el dron se alejó. «No tenías que hacer eso», dijo Elira en un susurro cuando se levantaron. «¿Sí tenía?», respondió Natán con seriedad. «No pienso dejar que te atrapen». Continuaron hacia una cueva que Natán había identificado como un posible refugio. Una vez adentro, encendió una pequeña luz y comenzó a revisar las heridas de Elira. Aunque había hecho lo posible para tratarlas con los suministros que tenía, la herida en su costado seguía siendo preocupante. «Esto no va a aguantar mucho más», dijo, mirando a Elira con preocupación. Ella lo observó, sus ojos plateados brillando a la luz tenue. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Arriesgarte así por alguien como yo». «Tal vez», admitió Natán mientras terminaba de vendarla. «Pero no soy como ellos, Elira. No veo a las personas como enemigos solo por haber nacido en otro planeta». Elira guardó silencio, sorprendida por su sinceridad. Había pasado toda su vida creyendo en la narrativa de que los humanos eran bestias sin honor, incapaces de algo más que destrucción. Pero Natán la hacía cuestionar todo eso. Pasaron las horas en la cueva, pero la seguridad no duró mucho. Al amanecer, los detectores de Natán captaron una señal de acercamiento. Los Ibaran estaban rastreándolos. No había tiempo que perder. Natán le dio a Elira un arma alienígena que había recogido de un enemigo caído y le enseñó rápidamente cómo usarla. «Si las cosas se ponen feas, corre. No mires atrás», le dijo. «Eso no va a pasar», respondió Elira con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Cuando las tropas enemigas llegaron, Natán y Elira se enfrentaron a ellos juntos. Natán utilizó su experiencia táctica para tender emboscadas, mientras Elira demostraba que su entrenamiento militar no era solo un título. Aunque superados en número, lograron mantenerse firmes, moviéndose como si fueran uno solo. Al final, lograron eliminar al grupo de perseguidores, pero ambos estaban exhaustos. Elira ayudó a Natán a levantarse, notando una nueva herida en su brazo. «Deberíamos rendirnos», dijo Elira con sarcasmo, pero con un toque de admiración en su tono. «No es mi estilo», respondió Natán con una sonrisa débil. Mientras se dirigían hacia las montañas, Elira rompió el silencio. «Nathan, gracias por todo esto». Él la miró brevemente y asintió. «No tienes que agradecerme. Solo intento hacer lo correcto». Sin saberlo, ese momento marcó el inicio de una conexión más profunda entre ellos, una que desafiaría no solo sus propias creencias, sino también los límites de la guerra que los había separado. Natán y Elira alcanzaron la base de suministros abandonada al anochecer. La estructura, desgastada por los años y parcialmente enterrada en arena, ofrecía una esperanza frágil de escape. Dentro del hangar, encontraron una nave pequeña, aparentemente funcional, pero dañada por el tiempo. Era su única oportunidad para abandonar Kaelor antes de que las fuerzas Ibaran o humanas los alcanzaran. Mientras Natán revisaba los sistemas básicos de la nave, Elira escaneó el área en busca de enemigos. Los sensores improvisados que colocaron a la entrada de la base detectaron movimiento a kilómetros de distancia. Los enemigos estaban cerca. «Necesitamos que esta nave esté lista para volar en menos de una hora», dijo Natán, limpiándose el sudor de la frente mientras trabajaba en los motores. Elira se arrodilló junto a él, sus manos expertas ayudándolo a conectar cables y reparar circuitos. «No creo que tengamos una hora», respondió Elira mientras ajustaba una válvula. «Las patrullas Ibaran son rápidas. Si nos encuentran aquí, no tendremos oportunidad». «Entonces será mejor que no nos encuentren», replicó Natán con una sonrisa tensa.
A pesar de la tensión, ambos trabajaban como un equipo perfectamente sincronizado. Natán se sorprendió de la habilidad de Elira para adaptarse rápidamente a las reparaciones humanas, y ella se maravillaba de la capacidad de Natán para mantener la calma bajo presión. El silencio fue roto por el sonido de una explosión cercana. Uno de los sensores se activó, indicando que un grupo enemigo había localizado la entrada de la base. Natán y Elira se apresuraron a preparar defensas improvisadas, utilizando cajas de suministros y componentes desechados para fortificar el hangar. Natán tomó su rifle y se posicionó cerca de la entrada. Elira, por su parte, configuró un par de torretas automáticas que aún funcionaban, aunque apenas tenían energía suficiente para unos pocos disparos. «Están aquí», murmuró Natán mientras veía las sombras moverse fuera de la base. «Prepara la nave. Los mantendré ocupados». «No pienso dejarte solo», respondió Elira con firmeza, tomando un arma de plasma que habían encontrado en el almacén. «Elira, alguien tiene que asegurarse de que esa nave despegue». Ella lo miró directamente a los ojos. «Entonces será mejor que ambos sigamos con vida, porque no pienso pilotar esa nave sin ti». Natán no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. «De acuerdo, pero quédate cubierta». Los primeros disparos resonaron en el hangar cuando las tropas Ibaran irrumpieron. Natán y Elira lucharon juntos, utilizando cada ventaja táctica que les ofrecía el entorno. Natán disparaba con precisión mortal, cubriendo a Elira mientras ella utilizaba las torretas para mantener a raya a los enemigos. Sin embargo, la cantidad de tropas seguía aumentando, y los recursos de ambos comenzaban a agotarse. «La nave está casi lista, pero necesitamos más tiempo», gritó Elira mientras esquivaba un disparo que pasó a pocos centímetros de su cabeza. «Haz que funcione», respondió Natán, cargando hacia un grupo de Ibaran para detenerlos antes de que alcanzaran la posición de Elira. La batalla alcanzó un punto crítico cuando un soldado Ibaran lanzó una granada hacia el centro del hangar. Natán, en un acto desesperado, corrió hacia ella y la arrojó lejos antes de que explotara, pero la onda expansiva lo lanzó al suelo, dejándolo aturdido. Elira lo vio caer y, sin pensarlo, corrió hacia él. «Natán, levántate», gritó mientras lo ayudaba a ponerse de pie. A pesar de sus heridas, Natán logró recuperarse y disparar a un enemigo que se acercaba peligrosamente. «Estoy bien», dijo, aunque la sangre que corría por su brazo decía lo contrario. Finalmente, Elira terminó los ajustes finales en la nave. «Está lista. Sube ahora», gritó mientras disparaba a los enemigos restantes. Natán cubrió su retirada, asegurándose de que ambos alcanzaran la rampa de la nave antes de que más tropas llegaran. Una vez dentro, Elira tomó los controles mientras Natán aseguraba la compuerta trasera. Las fuerzas Ibaran disparaban desde el exterior, pero los sistemas de defensa de la nave resistieron el ataque inicial. Con un rugido mecánico, la nave despegó del suelo y se elevó hacia el cielo, dejando atrás la base en ruinas. «Lo logramos», exclamó Elira, aunque su alivio fue breve. En la órbita de Kaelor, una flota de bloqueo esperaba su llegada. «Tenemos un problema», dijo Natán, señalando los radares. «No nos dejarán salir tan fácilmente». Elira maniobró la nave con destreza, evadiendo el fuego enemigo mientras Natán se ocupaba de los sistemas de armas. Usando las últimas reservas de energía, lograron abrirse paso a través del bloqueo, disparando a las naves más pequeñas y evadiendo las más grandes. Finalmente, activaron el hiperimpulsor y saltaron al hiperespacio, dejando Kaelor y a sus perseguidores atrás. La tensión en la cabina se disipó momentáneamente mientras ambos respiraban aliviados. Natán se desplomó en su asiento, exhausto pero vivo. «¿A dónde ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elira lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. «A donde sea que no puedan encontrarnos. Mientras estemos juntos, encontraremos un camino». Nathan Asensio, a pesar de la guerra, a pesar de las heridas y la persecución, supo en ese momento que había algo más fuerte que todo eso, su voluntad de protegerse mutuamente, sin importar las consecuencias. El escape de Kaelor marcaba un nuevo comienzo, pero también el inicio de un desafío mayor: sobrevivir en un universo que no aceptaba su unión. Ambos sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba.
La nave emergió del hiperespacio en un sistema estelar remoto, un rincón olvidado de la galaxia donde las estrellas eran débiles y las sombras predominaban. Natán y Elira sabían que no podían esconderse por mucho tiempo. Ambos bandos los buscaban, y no era cuestión de si los encontrarían, sino de cuándo. Sin embargo, este rincón del universo les ofrecía un breve respiro para planificar su próximo movimiento. Elira revisó los sistemas de la nave, que habían sufrido daños considerables durante su escape. Mientras tanto, Natán, aún recuperándose de las heridas de la última batalla, inspeccionaba el arsenal a bordo. La tensión entre ellos era palpable, pero no era la de la desconfianza. Habían sobrevivido juntos lo suficiente como para entender que ahora eran más que aliados, eran todo lo que el otro tenía. «No podemos seguir huyendo para siempre», dijo Elira, rompiendo el silencio mientras ajustaba los controles de la nave. «No planeo hacerlo», respondió Natán, limpiando su rifle. «Pero primero necesitamos entender a qué nos enfrentamos». El descanso no duró mucho. Los detectores de la nave captaron señales de una flota enemiga entrando en el sistema. Tanto los humanos como los Ibaran habían decidido unir fuerzas para capturar a los dos fugitivos. Natán y Elira no solo representaban un peligro para sus respectivas facciones, sino también un símbolo, una prueba de que la narrativa de odio perpetuada por ambos bandos podía ser desafiada. Natán observó las lecturas en la pantalla. «Son demasiados. No podemos enfrentarlos directamente». «No tenemos que hacerlo», respondió Elira, esbozando una sonrisa mientras señalaba un planeta cercano en el holograma. «Ese lugar está cubierto de tormentas electromagnéticas. Sus sensores no funcionarán allí. Si podemos llegar a la superficie, podríamos ganar tiempo». Nathan Asensio sabía que el plan era arriesgado, pero era su única opción. Elira maniobró la nave hacia la atmósfera del planeta, esquivando los disparos enemigos mientras Natán coordinaba las defensas automáticas de la nave. Con cada maniobra, la tensión aumentaba, pero también lo hacía la conexión entre ellos. Finalmente, la nave atravesó la atmósfera y aterrizó en un valle rodeado de tormentas. Era un lugar inhóspito, pero ofrecía la cobertura que necesitaban. Sin embargo, sabían que los perseguidores no tardarían en enviar patrullas terrestres. La calma fue interrumpida cuando un grupo de asalto combinando fuerzas humanas y Ibaran descendió sobre su ubicación. Natán y Elira trabajaron juntos para tender trampas y crear distracciones. Natán, con su experiencia militar, lideró los ataques sorpresa, mientras Elira usaba su conocimiento tecnológico para hackear los sistemas enemigos y redirigir los drones hacia sus propios aliados. A medida que la batalla se intensificaba, Elira comenzó a configurar un antiguo transmisor encontrado en el lugar para enviar una explosión electromagnética que desactivaría las comunicaciones enemigas. Pero el transmisor necesitaba tiempo para cargarse, y el enemigo estaba cada vez más cerca. «Nathan V. Allah Nave. Yo me encargo de esto», dijo Elira mientras conectaba los últimos cables. «No voy a dejarte aquí», respondió Natán, cargando su arma. «Si no lo hacemos, nos matarán a ambos. Confía en mí». Natán dudó, pero finalmente aceptó. «Termina rápido. Yo los mantendré ocupados». Natán salió del refugio y enfrentó a las tropas enemigas. Con una combinación de precisión letal y tácticas improvisadas, logró contener su avance, pero las fuerzas eran abrumadoras. Mientras tanto, Elira trabajaba frenéticamente en el transmisor, consciente de que cada segundo contaba. Finalmente, el dispositivo alcanzó su capacidad máxima. Elira activó la explosión electromagnética, deshabilitando todas las unidades mecánicas en un amplio radio, incluyendo las naves enemigas. Pero la sobrecarga causó una explosión que la lanzó al suelo. Natán corrió hacia ella, encontrándola herida pero viva. «¿Estás bien?», preguntó mientras la ayudaba a levantarse. «Estoy bien, gracias a ti», respondió ella con una sonrisa débil. «Ahora vámonos de aquí». De regreso a la nave, Natán y Elira lograron despegar antes de que el enemigo pudiera recuperarse. Mientras salían del sistema, ambos sabían que su victoria era temporal. La galaxia aún estaba en su contra, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que tenían una oportunidad real de luchar. «¿Y ahora qué?», preguntó Elira mientras miraba las estrellas desde la cabina.
Natán, sentado a su lado, respondió: «Buscamos un lugar donde podamos hacer algo más que sobrevivir. Un lugar donde podamos vivir». Elira lo miró y asintió. «Juntos». Mientras la nave se adentraba en la oscuridad del espacio, ambos sabían que su lucha no había terminado, pero también entendían que, mientras permanecieran unidos, nada podría detenerlos.